Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Gusto de saludarle. Buenas noches, Pamela, igualmente. Buenas noches a todos. Bien, jóvenes, el día de hoy pues es la última clase que tendremos previo a su examen el día de mañana. Quiero pedirles favor que el día de hoy pues tratemos de terminar, ¿verdad? Hasta lo que es la ejecución del laudo arbitral, ¿verdad? Para que entonces prácticamente todo eso es lo que viene el día de mañana, ¿verdad? Todo lo que hemos visto después del examen hasta lo que se vea el día de hoy es lo que viene el día de mañana. Entonces el día de hoy espero terminar a las 8 en punto todo, pero si no, pues vamos a tener que alargar un poquito el tiempo para tratar de terminar los temas, ¿verdad? Y cumplir con el programa, ¿verdad? El día de ayer de una vez subí sus notas, jóvenes. En este caso le pedí un favor a Stephanie, ¿verdad? Que ella verificara si, pues que les notificara más bien y que si había algún inconveniente, ¿verdad? En relación a su nota, que me lo hicieran saber, ¿verdad? Pues no he recibido al momento ninguna, por parte de la compañera Stephanie, no he recibido pues ninguna notificación en relación a algún inconveniente, ¿verdad? Entonces considero que pues prácticamente todos están de acuerdo con su nota, ¿verdad? Y los compañeros que en su momento se les dio la oportunidad. Desde ayer están las notas, compañera. Yo me imagino de que sí las tuvieron que haber visto porque desde anoche las subí, ¿verdad? A los compañeros que en su momento se les dio la oportunidad de presentar el trabajo y no lo hicieron, pues ahí sí, prácticamente eh, pues ya no se pudo hacer nada, ¿verdad? Pero en relación a los demás compañeros que lograron entregar sus trabajos, pues estamos bien, ¿verdad? Yo creo que realmente a la larga creo que van a ser como unos 4, 5, no sé, los que se terminaron quedando 6 por ahí. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase, jóvenes. El día de ayer, pues, les expliqué básicamente algunos puntos en relación a cómo nombrar los árbitros, cómo se pueden recusar en su momento los árbitros al árbitro, la manera en que se tendría que hacer, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver puntos fundamentales en cuanto en sí a la demanda y la contestación de la demanda, lo que es el laudo arbitral, ¿verdad? Que es la resolución final, la manera en que se puede impugnar, que prácticamente es el recurso de revisión, el único que se da por conocido dentro del proceso arbitral, y por último la ejecución de la sentencia o del laudo arbitral, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio, jóvenes. En cuanto a eso, pues el artículo 28 es claro en relación a qué es lo que debe contener la demanda, ¿verdad? Pero la demanda tiene que contener todos los hechos que se van a dirimir dentro del proceso, ¿verdad? Dentro del procedimiento. La demanda en sí tiene que contener eso, ¿verdad? Esos alegatos en que se van a fundar, va a fundar la demanda, la persona que en este caso pues va a una que va a demandar a la otra, por supuesto, y también qué puntos, estos puntos controvertidos que van a haber dentro de la demanda, ¿verdad? El objeto de su demanda, por qué está planteando la demanda en su momento, ¿verdad? Y también la manera en que debe de contestar la demanda la parte demandada, que en este caso, pues, prácticamente se le va a demandar, se le va a establecer los hechos controvertidos, todo lo que en su momento se va a dirimir dentro del procedimiento, y la otra parte debe contestar, ¿verdad? Esta parte a la hora de contestar también debe de tener los mismos elementos, ¿verdad? Contestar la demanda. Es como cuando nosotros, pues en una demanda ordinaria se presenta la demanda cumpliendo con los artículos 61, 65, 106, 107 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pues tiene ciertos requisitos, ahí vamos a establecer prácticamente los hechos que nos fundamos, ¿verdad? Para poder plantear dicha demanda y
que es lo que pretendemos en su momento. De esa misma manera, pues se hace acá. Y la persona demandada es la que va a también contestar dicha demanda. Dice que las partes deberán aportar, ¿sí? Al formular los alegatos dentro de su demanda, van a tener que aportar todos aquellos documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos o pruebas que van a proponer en su momento. Prácticamente es la primera, el punto de vista de la demanda, ¿verdad? La demanda, sí, Jessy le puso un punto, no sé, como les digo, por favor, jóvenes, levanten la mano y si tienen alguna duda o algo, por favor, me lo hacen saber de viva voz, porque sí me cuesta un poquito estar leyendo los mensajes, ¿verdad? Entonces les decía que de esa manera van a contestar tanto. Ok, así no hay problema. De esa demanda y esa contestación tiene que estar apegado a lo que dice el artículo 28, numeral primero. Ya lo dije, en esa demanda van a establecer o van a presentar sus alegatos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuáles son sus peticiones? ¿En qué van a fundar su demanda prácticamente, ¿verdad? ¿Qué puntos son los que se van a ver controvertidos o lo que se van a tocar dentro de la demanda? El objeto que tienen para demandar, perdón, y de esa manera la parte demandada tiene que reconvenir o contrademandar, podría en su caso. Bueno, ese es fundamental este artículo, jóvenes, y planémoslo bien, porque de este artículo se deriva que en su momento pueda declararse alguna rebeldía por parte de la parte, en este caso, demandada. El numeral, el mismo artículo, el numeral segundo dice, salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales, cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar la demanda o la reconvención en su caso antes que haya sido contestada u otra. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que al igual que en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, cuando se presenta una demanda, un escrito inicial de demanda, pero la otra parte todavía, si no ha respondido, no ha contestado la demanda, se puede ampliar. ¿Qué sucede vamos a dar una comparación, ¿verdad? En las demandas ordinarias, cuando se presenta, por ejemplo, un juicio oral, digamos, de alimentos, la parte demandada contesta su demanda, pero en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establece que la puede contestar hasta, dice, antes o en la misma audiencia que se va a conocer en este caso el proceso. Cuando se contesta en la misma audiencia, ¿qué es lo que hace el juez? Pues el juez regularmente suspende la audiencia. En este caso, acá lo que nos está diciendo, jóvenes, es que se presenta en este caso la demanda arbitral y en su momento se puede ampliar, ¿sí? Hasta antes que sea contestada por la otra parte, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que establece nuestro artículo 29, jóvenes? Que en su momento, dice, salvo acuerdo en contrario de las partes, va a ser el tribunal, jóvenes, el que va a decidir en su momento si se llevan a cabo las audiencias o no se llevan a cabo audiencias, o simplemente se van a presentar los escritos, las pruebas en su momento. Óigase bien, pero es como controvertido este artículo, porque dice decidirá si ha de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o los alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de solo documentos y de pruebas. Óigase bien, dice, pero no obstante, a menos que las partes hubieran convenido que no se celebraran audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones a petición de una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque así se haya establecido que no se van a llevar a cabo audiencias, que todo va a ser presentar los medios de prueba, presentar los escritos, sí se podría en algún momento determinado que el tribunal ordene alguna o algunas audiencias a petición de una de las partes. Prácticamente ese es el desarrollo que se va llevando a cabo de la demanda, ¿verdad? El numeral segundo de este artículo dice deberá notificarse. Por supuesto, jóvenes, se les va a notificar a las partes, ¿verdad? En este caso, si debe de o se va a llevar a cabo alguna audiencia, pero tiene que ser con un tiempo suficiente de antelación, un tiempo
suficiente para que en su momento pueda saber que se va a llevar a cabo una audiencia y para qué o qué va a ser el objeto de dicha audiencia. Dice que la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos. Para eso podría en su momento llevarse a cabo alguna audiencia, jóvenes. Eso lo va a determinar, como le digo, salvo acuerdo entre las partes, lo va a determinar el tribunal, ¿verdad? También nos dice el numeral tercero que todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes suministra al tribunal arbitral será trasladado a la otra parte. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, tiene que tener la otra parte en qué consiste dichos documentos, en qué consisten dichas pruebas. Es como cuando se contesta la demanda, ¿verdad? En sentido negativo, contestamos la demanda en sentido negativo, pero antes de contestarla nosotros ya tenemos la demanda que nos presentaron y en base a esa demanda que nosotros presentamos, en base a esa que nos presentaron, nosotros vamos a contestar de manera negativa. Eso es en la vía ordinaria. De la misma manera se establece acá, jóvenes. De la misma forma, ¿por qué? Porque en su momento, cuando se nos notifica en relación a la demanda arbitral, a los medios de prueba, a todo lo que se va a establecer dentro del procedimiento arbitral o lo que quiere la parte demandante, eso se nos va a notificar a nosotros, se nos tiene que poner a la vista los documentos y se nos tiene que poner a la vista en este caso también medios de prueba si fuera el caso. Asimismo, deberá ponerse a disposición de las partes los peritajes o documentos probatorios, ¿verdad? Las partes deben de tener a la vista todos esos peritajes, si se llevaron a cabo peritajes, documentos que vayan a comprobar, todo eso debe de estar prácticamente en poder de cada una de las partes. Dice que las partes jóvenes dentro del procedimiento arbitral también pueden ser representadas por alguna parte. Digamos, cualquiera puede ser representado. En su momento, dice que puede ser, dice, las partes podrán actuar por sí mismas o valerse de representación. Es decir, cualquiera los puede representar en su momento. Y dicha representación que puede ser abogados. O sea, puede. No quiere decir de que deba de ser efectivamente abogados los que puedan, los que tengan que representarlos. Dice puede ser, da la puerta abierta que sea otro tipo de representante el que lo pueda hacer. Acá pues deja la puerta abierta que pueda ser una persona con un mandato judicial con representación que pueda representar a una de las partes dentro del procedimiento arbitral. O, como dice ahí, puede ser abogados. También, por supuesto, jóvenes, algo muy importante, las notificaciones. Dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿por qué hago las comparaciones, jóvenes? Para que vayamos entendiendo cómo es en la vía ordinaria y cómo es que se trata dentro de este mismo procedimiento arbitral. En el procedimiento común o un juicio ordinario, prácticamente se le debe notificar a las partes. Si fuera el juicio oral, dice que se debe de notificar a las partes entre la notificación y la audiencia, debe de mediar por lo menos 3 días. Eso lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a un juicio oral. En este caso, jóvenes, dice que las partes deberán primero, para que se les notifique, designar dentro de su demanda o su contestación, prácticamente un lugar para que se les notifique. Si no lo hiciere, jóvenes, si la parte en este caso no lo hace, el tribunal tiene la obligación de prácticamente no obligar, sino que por así decirlo, ponerle un previo a la parte, en este caso, que no estableció, lugar para recibir notificaciones, un domicilio, que él tiene prácticamente un plazo establecido, ¿verdad? Que eso lo va a determinar o lo va a fijar el tribunal. Acá no lo dice. Acá solo dice que el tribunal arbitral podrá combinar para que lo hagan dentro de un plazo a ser fijado por el mismo tribunal. ¿Qué quiere decir? Es un plazo que ellos mismos va a determinar. Sea un árbitro o un tribunal arbitral va a determinar el plazo para que se cumpla con ese requisito fundamental que es prácticamente lugar para recibir notificaciones de cada una de las partes.
Bueno, ¿qué sucede, jóvenes? Si una de las partes, por ejemplo, a la hora de contestar, de presentar su demanda, ¿verdad? La otra parte no contesta, pero apegado a lo que les decía que dice el artículo 28, numeral primero, dice que se le va a declarar la rebeldía. Eso lo dice el artículo 32, que dice rebeldía de una de las partes. Dice, salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin invocar causa suficiente, A, el demandante no presenta su demanda con arreglo al párrafo 1 del artículo 28. Se lo leí, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué es lo que debe contener la demanda? ¿Cómo debe establecerse la demanda o la contestación? De esa misma manera. Si no lo hace, prácticamente es una de las causales para que se le declare la rebeldía. B, el demandado, estando debidamente notificado, no presenta su contestación con arreglo al párrafo 1 del artículo 28. ¿Sí? Eso quiere decir, jóvenes, que aunque sí se le declare la rebeldía, recordémonos, el proceso va a continuar, el procedimiento va a continuar, y aunque no conteste su demanda de la manera como está establecida en el numeral 1 del artículo 28, esto no quiere decir que él va a aceptar todo lo que se vaya a alegarle por parte del demandante. ¿Sí? Prácticamente no contestó de la manera como establece el 28, numeral primero, se declara rebeldía, se continúa el procedimiento arbitral y en su momento prácticamente no quiere decir que con esto está aceptando, ¿verdad? Simplemente se va a llevar a cabo el procedimiento tal y como está establecido. C, una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basado en las pruebas de que disponga. ¿Qué quiere decir esto? Se presentó la demanda, se contestó la demanda, pero en su momento una de las partes no presentó los medios de prueba, una de las partes, entonces se va a tomar en cuenta por parte del árbitro o los árbitros las pruebas que tiene y en base a eso va a dictar el laudo arbitral. Esa es otra de las partes, prácticamente declarar la rebeldía de la parte demandante o la parte demandada. El numeral segundo, una vez notificada debidamente la demanda, la inactividad de cualquiera de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni lo privará de eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Se inició el procedimiento arbitral, jóvenes. Llega el procedimiento, pero una de las partes ya no continúa y prácticamente esta parte, digamos, queda inactiva. No quiere, o sea, sea que no se presente, sea que en su momento se presente, pero ya no presente, digamos, algún medio de prueba o en su momento prácticamente no quiera continuar, por así decirlo. En su momento, esto no va a impedir que se dicte ese laudo arbitral. ¿Por qué? Porque ya el procedimiento está establecido, ya saben los árbitros cómo lo van a llevar a cabo. ¿Quiénes tienen o cómo pueden nombrarse los peritos? Pues, salvo siempre las partes son las que pueden acordar el nombramiento también de los peritos. Pero si no fuera así, jóvenes, el tribunal arbitral estará facultado para hacerlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a nombrar uno o más peritos, ¿verdad?, para que informen sobre la materia concreta que le interesa, en este caso. También podrá solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito toda la información, todo lo pertinente, o la inspección de documentos, mercancías o bienes, ¿verdad? O le proporcione acceso a ellos. Esto lo va a ordenar el tribunal en un momento determinado si las partes no se pusieron de acuerdo. Por eso es que dice salvo acuerdo en contrario. Si las partes establecen cuántos, cómo y quiénes van a ser los peritos, pues se va a tomar en cuenta lo que las partes digan. Si no, va a ser el tribunal el que va a nombrar a esos peritos, ¿verdad?, en su momento. El artículo 33 con su numeral segundo dice salvo acuerdo en contrario de las partes cuando una parte lo solicite o cuando el tribunal arbitral lo considere necesario, el perito después, óigase bien, jóvenes, no quiere decir que solo se va a presentar el perito se va a presentar, va a llevar a cabo la diligencia, pero tiene la obligación que posteriormente a eso
se va a llevar a cabo una audiencia, ¿sí?, donde se va a presentar el perito, pero también a la par puede presentar la otra parte o las dos partes en su momento, porque si el perito lo nombró el tribunal, ¿verdad?, que es el que tiene también facultad de hacerlo, las partes pueden proponer algunos peritos para, en su momento, que puedan contravenir lo que el perito había manifestado en su informe. Eso lo dice ese numeral. Dice, salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuando el tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, dice, después de la presentación de un dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y presentar, óigase bien, peritos para que informen sobre los puntos controvertidos. ¿Qué quiere decir? Que ellos vayan a venir y decir, bueno, no estamos de acuerdo con tal informe del perito, ¿verdad? Y tales puntos no estamos de acuerdo, pero vamos a proponer otros peritos para que ellos vengan a contravenir o contradecir, si puede decirse así, lo que el perito dio en su informe. Óigase bien, jóvenes. Hemos venido hablando también en su momento que los órganos jurisdiccionales, en este caso los juzgados más que todos civiles, son los que en su momento pueden servir de asistente para los tribunales de arbitral o para alguna de las partes si así lo solicitan. Y hemos venido mencionando siempre el artículo 9 de nuestro ordenamiento legal, el decreto 6795. Pero óigase bien qué es lo que dice el 34, la asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que sean las partes o sean los peritos pueden solicitar a un órgano jurisdiccional, a un juzgado civil, que se lleve o que se practique ciertos medios probatorios. Eso lo dice el artículo 34, numeral primero y segundo. Él dice, numeral primero, el tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrán pedir la asistencia de un tribunal competente para la práctica de pruebas. Prácticamente está asistiéndose de un órgano jurisdiccional, si lo vimos. O sea, quiere decir que en su mayoría, no siempre los tribunales o el árbitro van a estar con cierta autonomía. Sí tienen para poder de decisiones y todo, pero en su momento siempre se van a asistir o en algunos momentos se van a asistir de un órgano jurisdiccional como lo son los juzgados civiles. El numeral segundo dice, el tribunal practicará bajo su exclusiva dirección, si así se le requiere, la prueba solicitada debiendo entregar copia certificada de las actuaciones al solicitante. Quiere decir, va a realizar las pruebas, lo que le solicitaron, ¿sí? Y va a presentar una certificación o le va a poner le va a entregar una certificación de la manera y la forma en que se realizaron estos tipos de pruebas. Pero dice, de lo contrario, el tribunal se limitará a formular el apercibimiento de ley para que la prueba en cuestión sea conducida y tramitada ante el tribunal arbitral. ¿Qué quiere decir esto? En su momento, jóvenes, que si no se le especifica, si no se le dice al órgano jurisdiccional en qué consiste o cómo va a ser el medio de prueba, simplemente lo va a recibir y va a ordenar que se lleve a cabo dicho medio de prueba, pero ante el tribunal arbitral. No lo va a realizar él. Pues el procedimiento para que se pueda auxiliar por parte de un órgano jurisdiccional competente, ese sí no lo dice el 35. Dice procedimiento para la presentación de auxilio judicial. Eso, óigase bien, jóvenes, todas las solicitudes que se le van a hacer a este órgano jurisdiccional tienen plazo para poder resolver. ¿Cuál es ese plazo? 7 días. Eso nos lo dice este artículo. Numeral primero, para los efectos a que se refieren. Los artículos, menciona todos los que hemos venido mencionando, 15, 17, 18, 21, 22, 34. El tribunal jurisdiccional competente al que el tribunal arbitral solicite asistencia judicial de conformidad con el artículo 9.
resolverá dicha solicitud en un plazo máximo de 7 días, sin formar artículo. Contra lo resuelto por este tribunal, jóvenes, no cabe oposición ni recurso alguno. Bueno, vamos entendiendo, jóvenes, al momento lo que vamos explicando. Ya explicamos en qué consiste, cuándo se tiene, cómo se debe presentar la demanda, cómo se puede presentar la contestación de la demanda, cuándo se le va a declarar rebelde a una de las partes o ambas partes, si en algún dado caso pues no continúan o en un dado caso no presentan la demanda, no contestan la demanda de la manera como establece el artículo 28, numeral primero. En su momento, vamos entendiendo hasta dónde vamos, jóvenes, o tienen alguna duda. Muy bien, Nancy. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa, jóvenes? El laudo arbitral. Es fundamental. ¿Cuál es el laudo arbitral? Pues la resolución final. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Qué normas va a aplicar el árbitro o el tribunal arbitral? Eso nos lo va a decir el artículo 36. Dichas normas, ¿cuáles van a ser? Primero, el tribunal arbitral decidirá el litigio en los tribunales internacionales, ¿de conformidad de qué, jóvenes? De las normas de derecho elegidas por las partes, como aplicables al fondo del litigio. ¿Qué quiere decir esto? Desde un inicio, las partes van a establecer qué normas son las que van a aplicarse dentro del laudo arbitral, si es de forma internacional. Ahora bien, este tipo de normas que ellos van a aplicar, jóvenes, van a ser las normas conforme a nuestro derecho sustantivo. Nuestro derecho sustantivo, lo que está establecido dentro de nuestro país, dentro de nuestro estado. ¿Sí? Acá lo dice, se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese estado y no a sus normas de derecho internacional privado. Ahora bien, si las partes no indicaren la ley que deba regir el fondo del litigio, va a ser, óigase bien, el tribunal arbitral que va a tomar en cuenta dichas características y determinará el derecho que se tenga que aplicar. Si se dan cuenta, jóvenes, siempre se ponen en primer plano las partes. Las partes van a ser las que van a decidir el derecho a aplicar, la ley a aplicar en su momento, nuestra ley sustantiva. Si no lo diera así, si no se estableciera de esa manera, va a ser el tribunal arbitral el que va a decidir esa aplicación, pero conforme a nuestro derecho aplicable. El numeral segundo dice, en caso de que el arbitraje sea de carácter internacional, el tribunal arbitral podrá tener en cuenta las prácticas y principios del derecho comercial internacional, así como los usos y las prácticas comerciales de general aceptación. Prácticamente, volvemos a decir, si es de derecho internacional, si es arbitraje internacional, van a aplicarse ya las prácticas, como se ha venido realizando en reiteradas ocasiones ese tipo de arbitrajes, así se puede ir aplicando esos principios de derecho comercial. Ahora bien, dice que tanto en los arbitrajes nacionales como los internacionales, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones, óigalo bien, del contrato. Recordemos que todo esto va basado, jóvenes, a que hay una cláusula compromisoria, que hay un contrato establecido, que de ahí es donde sale para poder llevar a cabo todo esto en un arbitraje, un procedimiento arbitral. Tendrá en cuenta los usos comerciales, usos mercantiles, perdón, aplicables al caso. Ahora bien, jóvenes, ¿se recuerdan que hablamos también de lo que era el arbitraje de equidad? El arbitraje de equidad que dijimos en su momento que ese tipo de arbitraje se iba a basar en que eran prácticamente las costumbres, ¿verdad?
no era tanto apegado a derechos, sino a las costumbres. Bueno, eso nos lo dice el artículo 37. Y a este tipo de arbitraje, ¿cómo le llama nuestro código, con nuestro decreto 6795, la ley de arbitraje? Lo llama como arbitraje ex aequo et bono. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Prácticamente también es llamado amigable composición. Ese es el nombre de arbitraje de equidad. Y acá, jóvenes, los árbitros no se encuentran obligados a decidir, óigase bien, en base a las normas de derecho, sino que pueden hacerlo en conciencia o según su leal saber y entender. Póngale atención a eso, porque esa es una pregunta de examen, jóvenes. ¿Qué dice? Con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, el arbitraje de derecho y el de equidad se encuentran sujetos a la misma regulación contemplada en esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que en su momento se vaya. Totalmente se va a realizar conforme su real saber y entender y en cuanto a las costumbres, pero el procedimiento va a ser regulado acá. Perdón, me escribió ahí, no me acuerdo quién, pero acá creo que fue Francis. Que dice, solo como nuestro sistema jurídico se rige por el derecho positivo, el tipo que indica obedecerá a derecho natural y un natural. Más o menos lo entiendo en un momento determinado que es base a las costumbres, por eso es el derecho natural. Algo así dice Francis, no sé si por ahí va la situación. Pero lo que decía era que en su momento también este procedimiento, aunque sea de equidad, se va a regir por lo que dice el procedimiento que establece nuestro decreto, ¿verdad? Pero no sé si era por ahí ese lado que lo decía Francis, ¿verdad? Bueno. Oh, perdón. Dígame. Perdone, tengo una duda Dígame. en cómo puede, digamos, estar orientado de una manera y de otra. Y digamos, si cuando se dice que va a ser de equidad, entonces las personas de equidad tienen que leer la ley para poder seguir el proceso, o cómo es la situación. El procedimiento se va a llevar a cabo tal y como lo dice el decreto 6795, que es la ley de arbitraje. ¿Sí? Quiere decir entonces que los árbitros tienen que integrarse de esa ley, aunque sean de equidad. Sí, porque lo que sucede es que ellos van a resolver conforme a sus costumbres y conforme a su leal saber y entender. Eso es lo que dice nuestro código. Pero por eso es que lo establece el numeral segundo, dice, con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, porque ya no lo dijo anteriormente, ¿verdad? Ya nos dijo, sí, el arbitraje de equidad es conforme a su leal saber y entender, dice. Acá en el numeral segundo dice, con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad se encuentran sujetos a la misma regulación contemplada en esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que en su momento sus decisiones pueden ser en el de equidad de costumbre, conforme pero no se pueden ir por encima o transgredir en su momento la forma en que se resuelva acá. ¿Sí? Si sus costumbres en su momento son contrarias a lo que establece este ordenamiento legal, no se puede aplicar. Tiene que ser exactamente como nos lo dice nuestra ley de arbitraje. Ya entiendo, gracias. Bueno, ¿qué pasa, jóvenes, cuando en un arbitraje, bueno, se va a llegar a un feliz término previo a llevar todo el procedimiento?
¿Qué quiere decir esto? Se llega a una transacción. Las partes deciden terminar el procedimiento de arbitraje antes de que concluya esto, antes de que exista un laudo arbitral. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo que es una transacción. Eso lo dice el artículo 39. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a una transacción, que se resuelva el litigio, óigase bien, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y si lo piden las partes y el tribunal arbitral no se opone, hará constar la transacción en forma de un laudo arbitral. ¿Quiere decir esto, jóvenes, que prácticamente se puede finalizar el procedimiento antes, pues, si se llega a un acuerdo? ¿Verdad? Es como cuando llegamos a una conciliación, ¿verdad? Llegamos a una conciliación y no se llevó a cabo directamente todo el procedimiento, ¿verdad? No, digamos, en un momento determinado una demanda, la hacemos a un lado, llegamos mejor a una negociación, a una mediación, a una conciliación, que pues ya sabemos qué son cada uno de esos métodos que hemos venido explicando a lo largo de, en este caso, o a lo corto de este curso, ¿verdad? Prácticamente acá una transacción es como llegar a un acuerdo previo a finalizar todo el procedimiento arbitral. En su momento, jóvenes, básicamente, esta transacción, si las partes así lo quieren, si así desean, le pueden pedir al árbitro o al tribunal arbitral que emita un laudo arbitral pues basado en esa transacción, ¿sí? También el numeral segundo dice que el laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este laudo tiene la misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio. Cuando nos dice el artículo 40, ahí nos está remitiendo, jóvenes, a la forma y qué es lo que debe de contener un laudo arbitral, que es el punto que vamos a ahorita. Sí, Oscar, dígame. Gracias, Lee. Buenas noches. Fíjate que usted me dio una duda con respecto a la transacción y el laudo arbitral. En este caso, igual tienen que pagar el arbitraje. Esa es mi pregunta. Bueno, vamos a llegar al punto, porque todavía tenemos que ver en su momento. Más adelantito dice qué es lo que sucede en relación a los pagos si en un dado caso se termina previo, ¿verdad? Los pagos administrativos y de los árbitros y toda esa situación, si se llega a cabo una transacción o si se finaliza. Pero eso todavía nos falta. Ahorita vamos a llegar a eso, Oscar. Ahorita que lleguemos al punto, prácticamente ahí lo vamos a entender mejor, ¿oyó? Bueno. Dice que, ¿qué es lo que debe contener el laudo arbitral, jóvenes? Pues sencillo, no lo dice el artículo 40. Primero, el laudo se dictará por escrito. Tiene que estar firmado por los árbitros o por el árbitro. Pero, perdón, ojo. Acá dice que bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal. ¿Por qué quiere decir esto? Porque si alguno de los árbitros no está de acuerdo, no, en su momento no le parece ese laudo arbitral o esa decisión, es como cuando en un tribunal, por ejemplo, de sentencia, hay 3 jueces y uno de ellos razona prácticamente su voto en contra de lo que los otros 2 decidieron. Como la mayoría es la que decide, ¿verdad? Y uno solo no puede, prácticamente voy a razonar mi voto diciendo que no estoy de acuerdo por tales razones en cuanto a este tipo de resolución. De la misma manera es acá, jóvenes. Acá dice que siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas. ¿Qué quiere decir? Que el laudo específicamente puede ir prácticamente con 2 firmas, faltando una, o las firmas en su momento, pero tiene que constar por qué es que van a faltar esas firmas. También deberá ser motivado. Cuando nos dice motivado, quiere decir que tiene que estar esa resolución basada en, digamos, en un fundamento legal y con los medios de prueba específicamente
que le dan la potestad de poder emitir ese laudo arbitral. Por eso dice que tiene que estar motivado, a menos que las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 39. Cuando nos dice el artículo 39 nos está hablando de la transacción, jóvenes, ¿verdad? Prácticamente aquí se puede establecer que el laudo, si no es motivado, si no está establecido, solamente se va a establecer que se llegó a ese laudo arbitral por la transacción que llegaron las partes en su momento. Prácticamente, ¿verdad, jóvenes? Entonces, permítanme que hay un todavía quieren entrar. Bueno, ya es el último día, vamos a permitirles. Bueno, también dice que cuando el laudo sea motivado, el árbitro que no estuvo de acuerdo con la resolución mayoritaria podrá hacer constar su criterio de discrepancia o discrepante. Era lo que les decía, ¿verdad? Un razonamiento, prácticamente razonar su voto que no está de acuerdo, ¿verdad? También en el laudo arbitral que debe de constar, jóvenes, por supuesto, la fecha en la que se va a dictar el laudo arbitral. A su vez también el lugar donde se va a establecer o donde se va a determinar el laudo arbitral, donde se llevó a cabo el laudo arbitral, ¿sí? Una vez dictado, ese laudo arbitral tiene que notificarse a las partes, jóvenes. Cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo. Muy bien. Y ya por último dice que el sujeto a lo que las partes hubieran podido acordar en materia de costas. Óigase bien, las partes son las que hubieron determinado las costas en su momento, costas del procedimiento. Nosotros le llamamos costas judiciales en su momento cuando es en un juicio ordinario, ¿verdad? Acá las costas las determinaron las partes y si no las determinaron las partes, jóvenes, vuelvo a decir, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre dichas costas del arbitraje. ¿Eso qué incluye, jóvenes? Las costas va a incluir los honorarios, gastos debidamente justificados de los árbitros, los gastos derivados de las notificaciones, los que se originen de la práctica de pruebas, el costo del servicio prestado si fuera alguna institución. Recordemos que dijimos que algunas instituciones acá en Guatemala prestan este servicio de arbitraje, pues el costo que ellos se generó también va a pronunciarse dentro de ese laudo, ¿verdad? El costo del servicio prestado de esas instituciones. En todo caso, los honorarios de los árbitros serán de un monto razonable, dice, teniendo en cuenta el monto en disputa. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, jóvenes, si el monto en disputa, por ejemplo, fuera, digámoslo así, 50,000 quetzales, no van a ganar los árbitros 50,000 o 25,000 quetzales cada uno. Entonces no tiene sentido, van a ganar ellos prácticamente lo que la parte vencida tiene que pagar y la parte demandante fue lo que va a ganar. Entonces acá no, tiene que ser de manera razonable, ¿verdad? Al monto de la demanda, teniendo en cuenta el monto en disputa. La complejidad del tema, dice, el tiempo dedicado por los árbitros y cualquier otra circunstancias pertinentes del caso. Salvo acuerdo de las partes, cada una de ellas deberá satisfacer los gastos efectuados a su instancia. Quiere decir, cada quien va a pagar sus gastos, salvo acuerdo de las partes, dice. Si no está de acuerdo, entonces en un momento determinado lo va a establecer siempre los árbitros, ¿verdad, jóvenes? Y los que sean comunes por las partes iguales. A no ser, dice, que los árbitros apreciaren mala fe en alguna de ellas. ¿Qué quiere decir? Si una de las partes tiene mala fe o actúa en mala fe, prácticamente aquí no va a ser de manera equitativa, va a ser para la parte que actuó de mala fe. Sí, Donaldo, dígame, Ronaldo. Licenciado, pregunto que si podría ser que se asimilara a las tarifas de costas del Código de Notariado. ¿Cuál es la tarifa de las costas del Código Notariado? Como el Porque Código ahí de hay Notariado. un arancel de abogados. Sí, un arancel de notarios. ¿Cuál es el arancel que me dice usted? Perdón, creo que sería el de abogados.
Sí, porque es que el de notarios, dependiendo Sí. del monto de la escritura, así va, si se sobrepasa de una cantidad, empieza con un 5%, un 10%, exacto. Si es notario, si es abogado, también hay un arancel. Sí, Fíjese perdón, que sería, acá lo especifica la ley de arbitraje, que es en base a prácticamente el monto de lo que se está disputando ahí. O sea, no puede ser pero mayor. no dice qué porcentaje del monto. No, eso lo van a determinar las partes y si no, en su momento tiene que ser por los árbitros, pero siempre y cuando, por eso es que lo especifica, ¿sí? Dice, serán de un monto razonable, Es que teniendo en cuenta el monto en disputa. ese razonable es el que para algunos puede ser, digamos, el 30%, para otros razonable el 10%, entonces es lo que me deja mi duda de qué es lo razonable, ¿verdad? Sí, ahí sí le fallaría diciéndole un monto porque realmente ahí lo van a determinar las partes o los árbitros. Por eso es que el artículo es claro, ¿verdad? Sujeto a lo que las partes hubieran podido acordar en materia de costas. O sea, ellos ya lo han acordado. ¿Cuánto eso va a ser en la materia de costas? ¿Sí? Si ellos no lo determinan, va a ser el árbitro, pero va a ser el árbitro o los árbitros de acorde a el caso, de acorde al, en este caso, al, al monto que se está en disputa, pues, ¿verdad? Que dice un monto razonable, eso lo van a determinar ellos. No podría en este caso decirle un monto de cuánto sería el porcentaje donado. Bien, gracias. Ahora bien, una vez dictado el laudo arbitral, sabiendo cuáles son los requisitos, de la manera que se debe realizar, pues, bueno, llega a terminar prácticamente con esto el procedimiento. Eso lo dice el artículo 41. Terminación de las actuaciones. Las actuaciones arbitrales, uno, terminan con el laudo definitivo. ¿Sí? Se dictó el laudo definitivo, ahí terminaron. Óigase bien, el tribunal arbitral ordenará la terminación de las actuaciones. O sea, quiere decir que no necesariamente cuando se llevó a cabo todo un procedimiento, ¿sí? El árbitro o el tribunal pueda decidir sobre que se termine. Puede ser que se termine antes de tiempo, pero ¿por qué? Ojo, si el demandante retira su demanda, ¿qué quiere decir? La parte que demandó dice ya no quiero seguir. Ahí con eso se da por finalizado, no se llevó a cabo un procedimiento como tal. Es una forma de terminar el procedimiento arbitral antes de concluir con todo ese procedimiento. También dice que las partes acuerden dar por terminado. O sea, ya no es solo la parte que demandó, se retira de la demanda, sino que las dos partes dicen, ya no queremos más, ¿verdad? Ahí que se termine. No terminamos el procedimiento como tal. Ahora bien, cuando las partes acuerdan, dice, este acuerdo da por terminadas las actuaciones, no perjudica el derecho que las partes tienen en cualquier momento antes de dictar el laudo de decidir de común acuerdo suspender por un plazo cierto y determinado las actuaciones arbitrales. Esto quiere decir, jóvenes, que en su momento las partes decidieron terminarlo, pero antes de que dicte el laudo arbitral diciendo, mire, se finalizó, porque las partes llegaron a un acuerdo de finalizarlo, ellos pueden venir y acudir ante el árbitro o al tribunal y decirle, mire, mejor decidimos suspender por un tiempo determinado para posteriormente dar inicio nuevamente al procedimiento. ¿Sí? Eso es lo que establece este artículo. También dice que el tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultarían innecesarias o imposibles. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que en su momento ya está conformado el tribunal arbitral, pero el tribunal arbitral establece que conforme a lo que se está dilucidando dentro de ese procedimiento, prácticamente es imposible seguir, es imposible o es innecesario continuar, que dicha terminación, en lugar de perjudicar, va a ser en beneficio de las partes. Prácticamente eso es lo que nos dice. También que el tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en el artículo 42 y el párrafo 5 del artículo 44. Cuando nos dice 42, jóvenes, nos vamos a ir a lo que dice. ¿Qué es lo que dice el artículo 42 en su numeral 5? El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, ratificación o por contemplar
contemplar su laudo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? En su momento, que se puede finalizar antes el laudo arbitral, por supuesto. Se puede siempre y cuando haya alguna motivación para ello. Y eso lo van a decidir las partes o lo va a decidir el árbitro. Dentro de esto, jóvenes, ¿qué sucede? Las partes también pueden pedirle, una vez finalizado, una vez notificada la resolución del laudo arbitral, cualquiera de las partes puede pedirle al tribunal arbitral o al árbitro que él te pueda, ya sea, en este caso, corregir o dar una interpretación de ese laudo arbitral, que en la vía común nosotros le llamaríamos una ampliación, una aclaración del proceso, de la resolución. Acá lo puede hacer y dice que dentro del mes siguiente a la recepción del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral que corrija el laudo arbitral por algún error de cálculo, por algún de copia tipográfico, qué sé yo. Y si así lo acuerdan las partes, pedir al tribunal arbitral que dé una interpretación sobre un punto específico. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un mes, jóvenes, que aún así, cuando ya tenemos el laudo arbitral que se nos notificó, nosotros podemos pedir prácticamente una corrección o una interpretación, pero tenemos ese mes para poder realizarlo. Y este tribunal arbitral, dice, podrá corregir cualquiera de los errores mencionados por su propia iniciativa. También lo puede hacer por su propia cuenta, ¿verdad? Dentro de ese mismo mes. ¿Cuánto tiempo tenemos nuevamente, jóvenes, para poder solicitar que se corrija por alguna situación o que se dé una interpretación del laudo arbitral? Un mes. Pregunta de examen también, jóvenes. Ahora bien, perdón, ¿la puedes repetir, por favor, que no la pude anotar? ¿Perdón? ¿Puedes repetir la pregunta de examen? No la pude anotar, por favor, si puedes repetir lo que acaba de decir. Les decía que prácticamente podemos solicitar en el plazo de, tenemos pues prácticamente un mes para poder solicitar sea una corrección o una interpretación sobre el laudo arbitral. Esa solicitud se le hace al mismo árbitro o al tribunal arbitral. ¿Sí? Una vez dictado el laudo, por supuesto. Dice que salvo acuerdo en contrario de las partes dentro de ese mes, a la recepción del laudo, cualquiera de las partes con notificación a la otra parte podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional, óigase bien, respecto a reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales pero omitidas en el laudo. ¿Qué quiere decir? Que cuando en su momento se llevó a cabo todo el procedimiento arbitral, ¿sí? El tribunal arbitral o el árbitro tuvieron la obligación de pronunciarse sobre todas las actuaciones, sobre lo que se llevó a cabo dentro del procedimiento. Pero ¿qué sucede? Vinieron y a la hora de emitir la resolución, esta resolución en su momento, jóvenes, no iba de acorde a todo lo que se llevó, todo lo que se plasmó, todo lo que se trató dentro del laudo arbitral. Entonces, se puede pedir en su momento también que se dicte un laudo adicional respecto a ese tema o esos temas que no se pudieron, no se tocaron dentro del laudo, pero que sí hubieron dentro o reclamaciones que hubieron dentro de las actuaciones arbitrales. Eso lo va a hacer en ese laudo arbitral adicional, lo va a dictar dentro de un plazo de que no va a exceder de 2 meses. Bueno, jóvenes, para impugnar, ¿qué necesitamos para impugnar? Solamente es un recurso de revisión. No hay más recursos, jóvenes. En este tipo de procedimientos, el único método que tenemos para impugnar es el recurso de revisión. Eso lo dice el artículo 43. Dice que el recurso de revisión como único recurso contra el laudo arbitral. Sí, es la última clase. Procedimiento arbitral. Todo el procedimiento arbitral, pues porque estamos hablando de la demanda, estamos hablando del laudo arbitral, estamos hablando de la impugnación, jóvenes. Sí, prácticamente es el procedimiento arbitral. Entonces nos dice que
Este recurso de revisión, jóvenes, ¿ante quién lo vamos a presentar? Por supuesto, no va a ser ante el mismo tribunal, sino que vamos a presentarlo ante una sala de la Corte de Apelaciones. Esta sala de la Corte de Apelaciones tiene que estar dentro de la jurisdicción o dentro del domicilio que se llevó a cabo el arbitraje. Eso lo dice el numeral primero. Contra el laudo arbitral solo podrá recurrir ante una sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiere dictado el laudo, mediante un recurso de revisión conforme a los párrafos 2 y 3 del presente artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2 y el 3 nos van a decir prácticamente cómo vamos a presentarlo. El 2 dice, el numeral 2 dice, solo podrá ser revisado por la sala de la Corte de Apelaciones. Óigase bien, jóvenes, no es que solo querramos presentar el recurso de revisión por presentarlo. Ellos, la sala solamente va a revisar o va a llevar a cabo, le va a tomar en cuenta este recurso de revisión. Óigase bien, cuando la parte que interpone el recurso pruebe, óigase bien, en su petición pruebe que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 10 estaba afectada por alguna incapacidad. ¿Qué quiere decir? Alguna de las partes era incapaz, pero así se llevó a cabo prácticamente el procedimiento arbitral. O que dicho acuerdo de entrada es nulo. Cuando el acuerdo se llevó a cabo era nulo, ¿verdad? En virtud de la ley, pero de todas maneras se llevó a cabo. Bueno, ahí podemos presentar el recurso de revisión. La parte que lo va a presentar tiene que probar eso, que en su momento ese acuerdo de inicio era nulo conforme a la ley, ¿sí? O si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley de Guatemala. También que no ha sido notificada la designación de un árbitro, por ejemplo, o de las actuaciones arbitrales. Fíjese que no le notificaron cuando nombraron al árbitro y de todas maneras se llevó a cabo. O de las actuaciones, ¿cómo se iban a llevar a cabo? No me notificaron, no me dijeron nada y de todas maneras se llevó a cabo todo el procedimiento. Ahí es donde se puede presentar ese recurso de revisión. También cuando hay una controversia no prevista en ese acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Que están yéndose más allá de lo que se estableció en el acuerdo de arbitraje y por eso es de que el laudo arbitral no tendría que haberse llevado a cabo, no tendría que haberse dictado una sentencia porque se están extralimitando en el procedimiento. Entonces ahí es donde se va a presentar ese recurso de revisión. Y también que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o a falta de dicho acuerdo que no se hayan ajustado a la ley. Que vaya en contra de la ley prácticamente, jóvenes, o que no esté ajustado dentro de ese acuerdo. Esta sala de la Corte de Apelaciones, ¿sí? También puede conocer este recurso de revisión cuando, oiga eso bien, comprueben que según el ordenamiento jurídico guatemalteco, el objeto de arbitraje, jóvenes, no se podía llevar a cabo, ¿sí? Porque dice que el objeto de la controversia no es susceptible de llevar un arbitraje. Por ejemplo, que se hubiera llevado a cabo un arbitraje por alguna situación de familia o para una situación laboral, digamos, con esta ley, pero no en la aplicación del Código Laboral, por ejemplo. Acá, esta sala va a conocer ese recurso de revisión. Y cuando el laudo es contrario al orden público del Estado. Prácticamente ese laudo se llevó a cabo, pero era contrario a nuestro ordenamiento legal, pues. Entonces, ahí es donde van a conocer ese recurso. Una vez conocido por la sala, esta sala le va a dar 2 días comunes a la otra parte, ¿verdad? O a los interesados, prácticamente se dará audiencia por 2 días. ¿Sí? Si hay cuestiones de hecho, jóvenes, que se tienen que probar, van a abrir a prueba por un plazo de 10 días. Y la sala va a resolver en un plazo de 3 días. ¿Cuál es el procedimiento prácticamente del recurso de revisión? Sencillo, jóvenes. 2 días de audiencia, 10 días de prueba, 3 días para resolver. Cuando les pregunten el examen, denme el procedimiento del recurso de revisión, es eso. Prácticamente 2 días comunes a las partes de audiencia,
10 días si hay, óigase bien, si hay prueba que ofrecer, porque si son prácticamente cuestiones de hecho. Si son de derecho, no hay nada que probar, ¿verdad, jóvenes? Si son de hecho, entonces 10 días. Y la Corte va a resolver en 3 días. Prácticamente esa es la resolución y el trámite del recurso de revisión. Ahora bien, ya para finalizar, jóvenes, porque ya estamos en la hora y prácticamente, pues, en su momento vine casi que a la carrera, ¿verdad? Dándoles este procedimiento. Nos iríamos prácticamente con la ejecución de su laudo arbitral. ¿Cómo se van a ejecutar? ¿Qué ley se va a aplicar? ¿Cómo se va a aplicar esta ejecución? Bueno, eso lo va a decir el artículo 45. ¿Qué normas vamos a aplicar, jóvenes? Por supuesto, si el arbitraje dice los laudos arbitrales extranjeros, o sea, internacionales, van a ser reconocidos y ejecutados en Guatemala conforme, 1, Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de Nueva York, del 10 de junio de 1958. 2, la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975. O cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, del cual sea parte Guatemala. Eso es para los arbitrajes internacionales o arbitrajes extranjeros. Así es como se va a ejecutar, aplicando esta norma, estos tratados. En caso de que fueran más de en este caso más de un tratado internacional, ¿qué se va a aplicar, jóvenes? Salvo que las partes acuerden lo contrario, por supuesto, siempre va. Se va a aplicar el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un convenio y laudo arbitral. Si son varios jóvenes, en este caso, como ya les mencioné, el de Nueva York y el de Panamá, en un momento determinado, y otros que existieran, ¿cuál se va a aplicar? El que vaya a ser más favorable a las partes que pidieron que se llevara a cabo el laudo. En defecto de la aplicación de cualquier tratado o convención internacional, los laudos extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Guatemala de acuerdo con las normas de esta ley y las disposiciones aplicables de este capítulo. Cuando nos dice las normas de esta ley y las disposiciones específicas de este capítulo, ¿qué quiere decir? Se va a aplicar el laudo arbitral tal y como está en el decreto 6795, jóvenes. Un laudo arbitral, ¿cuándo va a ser reconocido? Por supuesto, va a ser reconocido, será reconocido como vinculante para las partes. ¿Qué quiere decir? Que se debe de aplicar, que se debe de concretar, que se debe, esto está reconocido el arbitraje, ¿sí? Una vez sea nacional o internacional, tiene que ser vinculante. Las partes están obligadas a cumplirlo, a eso es a lo que se refiere. Ahora bien, jóvenes, tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este artículo y del artículo 47. Dice, será tribunal competente a oposición de la parte que pide el reconocimiento y ejecución del laudo, óigalo bien, jóvenes, el juzgado de lo civil o mercantil con competencia territorial en el lugar del domicilio de la persona contra quien se intenta ejecutar el laudo o en el lugar donde se encuentren sus bienes. ¿Qué vamos a aplicar aquí, jóvenes? Nos vamos a ir a lo que establece la ejecución de sentencias nacionales y estas van a ser aplicadas según el juicio ejecutivo, ¿sí? En un procedimiento ordinario, un procedimiento de un juzgado civil. Así es como se va a ejecutar en su momento si una de las partes así lo solicita. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar, óigase bien, jóvenes, ¿qué es lo que van a presentar ante el juzgado? El original, ¿sí? Del laudo, debidamente autenticado es. Bueno, cuando dice original, para mí original es original, el documento. Pero cuando dice debidamente autenticado, puede ser una copia legalizada, ¿verdad? Autenticada. O copia debidamente certificada de dicho documento y el original del acuerdo de arbitraje. Eso es lo que van a presentar ante el órgano jurisdiccional, o sea, un juzgado civil. Ojo, si este laudo o este documento no están en español, se deben de redactar, perdón, se deben de ser a través de un traductor, ¿verdad?
traducidos al idioma español mediante un traductor autorizado, y de no haber uno, jóvenes, se puede hacer esa traducción bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas, con legalización notarial de sus firmas. Así es como se tiene que presentar ante el órgano jurisdiccional, ante el juzgado civil, para la ejecución de ese laudo arbitral, jóvenes. Prácticamente con esto estaríamos, bueno, solo nos faltaría el motivo para denegar. ¿Qué pasaría o qué es lo que sucedería si en un dado caso presentamos nosotros esta ejecución? No nos van a aceptar la ejecución de este laudo arbitral, ¿sí? Y esto nos lo dice el artículo 47. ¿Cuáles son esos motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución de este laudo arbitral? Dice, a instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución, 1, que una de las partes en el acuerdo arbitral a que se refiere el artículo 10 estaba afectada con una incapacidad. Prácticamente estamos hablando de casi las mismas prerrogativas y los mismos numerales cuando nos rechazan el recurso de revisión ante la sala, porque también esos mismos fueron los que se mencionaron cuando yo les dije a ustedes que la sala puede denegar, en este caso, el recurso de revisión, y menciona este mismo numeral, ¿verdad? Dice, afectada por alguna incapacidad, o que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o de las actuaciones arbitrales. También que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo arbitral. Esas son las maneras o las formas en las cuales nos pueden denegar la ejecución de ese laudo arbitral, de esa sentencia, digámoslo así. Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no sean ajustados al acuerdo celebrado entre las partes, y que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por un tribunal del país en que, conforme a cuyo derecho ha sido dictado ese laudo. Prácticamente ese laudo ya ha sido anulado, ese laudo ha sido rechazado, pero de todas maneras quieren ejecutarlo. Así no se va a poder, así nos van a rechazar la ejecución de dicha o laudo arbitral. Y el procedimiento para el reconocimiento y la ejecución del laudo, ese procedimiento lo dice el artículo 48, dice que transcurrido el plazo de un mes señalado en el artículo 43 sin que el laudo haya sido cumplido, podrá obtenerse su ejecución forzosa ante el tribunal competente de conformidad con el artículo 46.1 mediante la solicitud de la ejecución a la cual se acompañarán los documentos indicados. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente tenemos un mes para poder solicitar dicha ejecución, pero va a ser cuando dice 46.1 nos está reenviando a el tribunal, en este caso al órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Solicitarle al juzgado del civil que sea realizada la ejecución. Ahí dice que se acompañará igual en su caso copia certificada de la resolución judicial que hubiera recaído al resolver el recurso de revisión. Cuando se resolvió el recurso de revisión y ese recurso de revisión lo declararon sin lugar, en su momento prácticamente esto nos da la pauta para que se pueda ejecutar y que se pueda reconocer ese laudo arbitral. De la ejecución planteada, el tribunal dará audiencia por 3 días al ejecutado, quien únicamente podrá oponerse a la ejecución planteada con base en la pendencia. ¿Qué quiere decir eso? Pendencia, cuando esté pendiente todavía el recurso de revisión, hasta ahí todavía puede oponerse la parte demandada a que se ejecute o que se reconozca este laudo arbitral. En ese caso, el tribunal decretará sin más trámite la suspensión. ¿Por qué? Porque existe todavía ese recurso de revisión pendiente, ¿verdad, jóvenes? De la ejecución hasta que recaiga resolución con respecto al recurso de revisión. Y si dicho recurso prosperara, el tribunal, al presentarse copia certificada de dicha resolución, dictará o auto denegando la ejecución. Quiere decir, si el recurso de revisión sí prosperó, jóvenes,
aunque queramos que nos reconozcan el laudo arbitral y que lo ejecuten el laudo arbitral, no lo va a poder hacer. No lo va a hacer el órgano jurisdiccional competente, que en ese caso es un juzgado civil o mercantil. Fuera de lo previsto en el numeral anterior y si no concurrieron en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 47, el tribunal dictará auto despachando la ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de sus bienes. ¿Qué quiere decir? Una vez se terminó el recurso de revisión, declararon el recurso de revisión sin lugar, en su momento se reconoce el auto arbitral y se ordena la ejecución y se va a ordenar a través de ¿qué? Se le va a hacer el requerimiento de pago a la persona demandada, a la parte demandada, ordenando dicho, en este caso, requerimiento y el embargo de sus bienes. Prácticamente nos iríamos a lo que es un juicio ejecutivo, jóvenes, en la vía de apremio. Como tarea, si ustedes lo quieren así, jóvenes, para mayor entendimiento de ustedes, pueden leer el juicio ejecutivo en la vía de apremio, pero previo a ello leamos lo que dice el artículo, ahorita les digo, el artículo 340. El artículo 340 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿qué es lo que nos dice, jóvenes? Prácticamente nos reconoce. Dice, ejecución de sentencias nacionales. Artículo 340. En la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio y las especiales previstas en el título anterior, así como lo dispuesto por la ley constitutiva del organismo judicial. Este artículo es el que nos va a decir prácticamente la manera en que se va a ejecutar el laudo arbitral. Prácticamente ahí es donde ordenan el pago y el embargo de bienes de la parte vencida o la parte demandada. Prácticamente con eso finalizamos, joven. No sé si tienen alguna duda. Discúlpeme, me ha excedido. Fueron 12 minutos nada más los que me excedí en relación a eso y casi que vine diciéndoselos demasiado rápido, ¿verdad? Todo. ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Quedó todo claro? Porque todo esto entra en el examen el día de mañana. Todo lo que es de nuestra ley de arbitraje, todo lo que es el arbitraje, todo su procedimiento y hasta su ejecución. Y antes lo que vimos, prácticamente las clases de arbitrajes, las características, todo lo que vimos prácticamente después del examen. Sí, Donaldo, dígame. Estaba por preguntar si entonces era todo lo referente al arbitraje. Sí, todo lo que es el arbitraje, leamos lo que es la ley de arbitraje, jóvenes, todo eso viene mañana. Perdón, todo eso viene mañana. Calculo que van a ser más o menos 30 preguntas para hacer los 30 puntos, a un punto cada una. O puede ser que sean 15 de repente si no tengo mucho tiempo y sea 2 puntos cada una, ¿verdad? Pero prácticamente todo eso es lo que viene, jóvenes. ¿Tenemos ¿Qué tipo de preguntas, disculpe? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? De la misma manera como se les hicieron las anteriores, prácticamente directas, ¿verdad? Dígame, Viviana. O Vivian, perdón. Ya le cambié el nombre. Solamente quiero poner un claro ejemplo de la solicitud de reconocimiento de ejecución de un laudo arbitral en nuestro país. Ajá, dígame, Vivian. Es bien recibida su... Como Estado de Guatemala, fuimos demandados por una empresa, una entidad privada para la ejecución de unos proyectos. Entonces, no se le pagó a la empresa. Entonces, la empresa demandó al Estado de Guatemala bajo las reglas del SENAC. Y la empresa lo que buscaba era el reconocimiento del cobro de lo que no se le pagó, ¿verdad? El trabajo. Pero Guatemala se negó a pagar esos 3 laudos arbitrales, porque eran 3. Entonces, la empresa demandó, bueno, se llevó el proceso ante la Corte de Nueva York, de Convención de Nueva York. Allá todavía de ese convenio de Nueva York, ajá. Entonces todavía está abierto ese proceso
ellos están demandando que Guatemala les pague esos 3 laudos que fueron declarados aquí en SENAC en contra del Estado de Guatemala. Guatemala se niega a pagar porque dice que hay todo un proceso abierto en contra de esta empresa por corrupción. Entonces Guatemala no quiere ejecutar todavía dicho pago porque todavía hay otros procesos en contra de esta empresa. Entonces el proceso se está llevando a cabo todavía en la Convención de Nueva York y lo que busca la empresa es como absorber activos del Estado en el extranjero. Eso sí es bien lesivo para el Estado de Guatemala, en este caso en Estados Unidos, ¿verdad? Y pues el arbitraje uno de los laudos está más o menos entre 34 millones de dólares más o menos. Lo interesante, lo que me pareció muy interesante a mí, porque una vez dice, ay, qué aburrido los procesos y todo, pero me pareció tan interesante porque no se encontró, la PCN no podía representar a Guatemala en el extranjero porque no habían peritos expertos en la materia del arbitraje en el extranjero. Entonces lo que se hizo fue contratar a una empresa en el extranjero para la representación del Estado de Guatemala. Yo pude observar más o menos el monto de uno de los laudos de pago de representación está más o menos entre 1.800.000 quetzales. No, perdón, dólares. Solo la representación. Entonces, por eso yo decía el otro día, o sea, realmente el poder aprender la materia sí es algo que para uno como profesional puede llegar a ser lucrativo, ¿verdad? Si uno se involucra y si uno inicia como a capacitarse de estos procesos que son muy interesantes, uno piensa porque no se lleva tal vez de una manera convencional ante un juez o algo así, no tiene mayor relevancia, pero realmente sí es relevante y alguien que es experto en la materia pues puede llegar a tener muy buena remuneración. Es bastante, así que por eso le decía yo a Donaldo de que no se puede establecer un monto específico porque realmente la misma ley establece que va a ser de acorde, prácticamente va a depender mucho del proceso, digamos, lo que se esté en controversia, pues, ¿verdad? Acá usted me comenta que solo por, en este caso, la representación, estamos hablando de 1 millón y fracción de dólares, solo la representación, imaginémonos, ¿verdad? Sí, Francis. ¿Qué quería aportar, Francis? Buenas noches, licenciado. En referencia al tema, pues yo comprendo que realmente esta es parte de una rama de Derecho Internacional y inclusive pues me atrevería a decir que el curso que usted imparte es en sí propio de una maestría, ¿verdad? Agradecer de verdad el esfuerzo, licenciado, por inversión pues en lo posible, ¿verdad? De aquellas cuestiones que son básicamente principios que obviamente se pueden ampliar, ¿verdad? En seguimiento a esto, pues realmente no recuerdo lo acerca, pero para establecer el tema de un laudo, SENAC y CRECIC tienen un modelo en su página web de cláusula arbitral que pues puede buscar en internet, ¿verdad? Y este modelo pues no es más que unas líneas de texto que pueden agregar a un contrato, pues un documento privado donde las partes pues básicamente realizan algún tipo de creación de obligación y derechos, ¿verdad? Para poder pues establecer que se puede llevar la resolución de un conflicto pues mediante este tipo de entidades, ¿verdad? La otra observación es que respecto a en nuestra ley de arbitraje, no es más que una copia, ¿va? Ustedes del reglamento de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. Entonces, ustedes lo revisan, pues se van a percatar de que sí hay muchas similitudes. Y pues, en consecuencia también solo mencionar, una clase había indicado sobre
algunas cuestiones. Por ejemplo, tengo acá el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 294. Este está dentro del libro tercero, ¿verdad? Hablamos de los procesos de ejecución, que habla sobre la vía de apremio, ¿verdad? El segundo indica laudo arbitral pendiente recurso de casación. En esa clase había indicado que pues la ejecución de los laudos pues no se puede llevar dentro de nuestra jurisdicción, ¿verdad? Mencionaba el derecho positivo en su momento. Si bien es cierto, pues el Estado puede ceder en este caso el tema de cómo llevar a cabo en este caso los juicios, ¿verdad? Recuerdo que eso está establecido en el artículo 154 constitucional, donde dice que el Estado puede delegar en este caso la aplicación de la jurisdicción, ¿verdad? En este caso, pues un asunto de contencioso privado, ¿verdad? Sin embargo, pues Guatemala ratificó lo que publiqué ahí, que sería la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Y derivado de ello es que en su momento, pues, se dieron algunos laudos y pues para el mismo caso, pues hubieron algunos conocedores del derecho, ¿verdad? Colegiados como usted, licenciado, que pues presentaron entre la CC, obviamente pues acciones de amparo, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los expedientes que tienen ahí en el Senado, entiendo yo que es como la librería pública, ¿verdad? De expedientes judiciales para Guatemala. Podemos encontrar el expediente 4201-2009 y el expediente 2843-2006, que básicamente pues serían como jurisprudencia donde en su momento pues la Corte de Constitucionalidad indicó de que realmente la forma de ejecutar los laudos no debería ser por la vía de apremio, sino debería de obedecer a la lectura que usted ya nos impartió, ¿verdad, licenciado? Que sería el artículo 48 de la ley de arbitraje. Hasta ahí concluye mi parte. Gracias, Francis. Le agradecemos bastante su intervención y le agradecemos también pues bastantes aclaraciones en relación a esto, ¿verdad? Pues prácticamente, jóvenes, ahorita le doy la palabra a Rosy. Prácticamente pues este curso es muy corto, realmente en cuestión de menos de 17 días, porque ahí tenemos que quitar los días de exámenes. Prácticamente dar el curso en 15 días es algo como que muy corrido, ¿verdad? Y casi que solo van a entender ustedes algunas pinceladas de lo que es en sí. Lo que yo les voy a recomendar siempre, jóvenes, ¿verdad? Y lo que yo les digo a todos mis alumnos, pues, aunque no reciban ya el curso, que ya pues prácticamente la mayoría lo van a ganar, ¿verdad? Pero sí es interesante que leamos, que sigamos preparándonos y que cualquier duda que tengamos en algún momento determinado, busquemos algún profesional que tenga bastante conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Para que él pues nos pueda ampliar un poquito más algunas dudas que tengamos. Porque el abogado que sí que no se prepara día a día, que no estudia día a día y que no está a través de las reformas que se dan, porque todo el tiempo se está reformando nuestros ordenamientos legales, es menos abogado, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ese es en este caso, las palabras que yo les voy a externar. Les agradezco mucho a cada uno, ¿verdad? De los que todavía están conectados, ¿verdad? Los que no, pues igual ya se desconectaron porque ya es tarde y pues hemos quitado bastante tiempo, ¿verdad? Pero gracias, jóvenes, a cada uno de ustedes por haber estado en el curso, ¿verdad? Y previo a terminar, solo le voy a dar la palabra a Rosy, que me estaba levantando la mano para no dejarla, ¿verdad? Solo era para agradecerle por todo lo que nos enseñó. Muchas gracias por el tiempo que nos dio. Enseñanzas muy buenas y que, como usted dice, estarán con nosotros y de nosotros depende que estas crezcan y cimentarlas aún más. Gracias por todo. Exacto. Va, está bien, Rosy, gracias, ¿no? A cada uno de ustedes, jóvenes. Los lineamientos para el día de mañana en el examen, pues a los que se quedaron todavía, ¿verdad? Los van a escuchar y los que no, pues ya no, ¿verdad? Pero los lineamientos para el día de mañana, jóvenes, pueden ser las 30 preguntas, 15 preguntas, no sé todavía. Van a ser igual, ¿verdad? Se les va a enviar el link para que ustedes descarguen, llenen este formulario. Para mí es un formulario, ¿verdad? Vayan contestando las preguntas, de una vez van ingresando las respuestas, digamos, en este caso,
si de una vez el día de mañana tengo las notas, de una vez el día de mañana o a más tardar pasado mañana, yo les estaré subiendo ya su nota final, ¿verdad? Esperando que todos o su mayoría, ¿verdad?, ganen el curso. Recuérdense, jóvenes, de que pues en un momento determinado hay varios que tienen 41 puntos, tienen que sacar sí o sí sus 20 puntos. Los que ya ganaron la clase, que tienen 70 puntos, 68, también tienen la obligación de examinarse, si no, prácticamente no les va a tomar el curso, no lo van a ganar. Prácticamente tienen que sí o sí hacer su examen el día de mañana. En este caso, la ponderación, como lo saben, es de 30 puntos, 1 hora va a tardar el examen, va a ser puntual, jóvenes. Inicia a 1 hora puntual y termina una hora puntual, ¿verdad? Les agradezco mucho a todos, pues creo que no hay duda, ¿verdad? Todo quedó claro en relación a esto. Solamente me quedó la duda de algunos compañeros que no sé si al final sí está en su nota, no tienen su nota, porque realmente pues Stephanie no me trasladó ninguna información si había alguien que estaba inconforme o que alguien que no le aparecía todavía su nota, porque yo traté la manera que el día de ayer a todos les puse, pues en este caso, los que presentaron trabajo, por supuesto. Ahora los que no entregaron trabajo, jóvenes, de todas maneras, pues, ¿verdad? Y sí que no podía hacer mayor cosa, ¿verdad? Pero espero que todos hayan estado bien y que todos el día de mañana, la mayoría, puedan examinarse. Sí, Stephanie, perdón. Licenciado, pues fíjese que sí, no, nadie más me escribió, solamente las personas que yo le envié en el listado el día de ayer y ya no se comunicó nadie más conmigo. Bueno, entonces prácticamente el día de hoy es el único día que tienen para poder solventar esa situación, porque el día de mañana, el que, por ejemplo, no le apareció su nota, pero nunca dijo nada y prácticamente tiene 0 o no se presentó en su momento, jóvenes, el día de mañana no se puede realizar el examen. O si se lo realizan, no tienen ponderación, ¿verdad? Entonces sí es importante que el día de hoy los que no, o que tienen algún problema con su nota, de una vez el día de hoy lo veamos, porque si no, el día de mañana, créanme que no se van a poder examinar y si se examinan, no les voy a poder poner la nota. Licenciado. Sí, don buenas noches. Yo agradecerle también sus enseñanzas. Muchas gracias. Estuvimos muy satisfechos con lo que explicó. El tiempo fue muy corto, pero usted se las sabe todas. De verdad, buena explicación. Me queda esa sensación de que lo que aprendí y bueno, hay que seguir estudiando. Y gracias, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo y por ese tiempo que nos brindó en este poco tiempo. Gracias. Licenciado. Hay que agradecer a Alejandro. Licenciado. Dígame, Donaldo. Perdone, yo veo en mi nota que tengo 38 puntos. No, eso ya lo subimos el día de ayer, ya está arreglado, usted tiene 41 puntos. Ah, bien. Sí, o sea, ya está arreglado. Hay jóvenes que tienen pues jóvenes, hay quienes tenían 35, 36 puntos, pero recuérdense que llegamos al acuerdo en la mayoría, ¿verdad? Que estuvieron de acuerdo la mayoría de compañeros que se les pudiera dar la oportunidad que presentaran un trabajo y algunos lo presentaron, algunos no, ¿verdad? En ese sentido, pues créanme que más no podía ser, ¿verdad? Los que no lo presentaron, pues no, ¿verdad? Pero por lo menos usted, Donaldo, me acuerdo que sí tiene ganada su clase. Bueno, no gana, pues llegó a zona mínima, ¿verdad? No gana la clase todavía, perdón, 41. Quiere decir eso que tengo, quiere decir que tengo que, perdone, solo quiere decir que tengo que sacar el máximo o tengo que sacar 20 puntos. 20 puntos es lo que tiene que sacarse de 30. Sí lo pueden hacer, ¿verdad? Eso sí, no es claro imposible, que sí. ¿verdad? Los 20 puntos. Por eso me acuerdo bien de usted, Donald. Me acuerdo bien, Francis tiene igual 41. Werner también tiene 41, ya me acordé de usted también, Werner, ¿verdad? Bueno, algunos me acuerdo, ¿verdad? De sus notas, jóvenes, pero sí tienen 41, prácticamente tienen la oportunidad de examinarse el día de mañana. Les deseo que, sí, primero estudian, ¿verdad? Y les deseo de todo corazón que ganen el día de mañana también su curso, ¿verdad? Para que ese mes que le dedicaron o esos días que le dedicaron valgan la pena, ¿verdad? Sí, Eddie, dígame, Eddie. Licenciado, buenas noches. Solo una pregunta o duda con lo que usted mencionó de la asistencia a, las personas que asistieron en su totalidad, si iba a tomarse en cuenta al final.
Bueno, la asistencia ya se tomó en cuenta en su momento para poder darles parte de su nota en el primer parcial. Prácticamente teníamos 40 puntos de examen, 25 puntos de trabajos y 5 puntos de asistencia. Pues el día de ya la asistencia de ahí para acá, pues ya no tanto. Prácticamente ahorita, pues solamente su examen, jóvenes. Salvo que en algún momento le terminaron, les faltara un punto, 2 puntos, por ejemplo, y pues ahí sí podría tratar la manera de ver y que de repente me pueda apoyar Stephanie como siempre, ¿verdad? Podría haber la posibilidad de que si les faltara un punto, 2 puntos y tienen su asistencia completa, pues darle esa puntuación para que puedan realmente ganar, ¿verdad? No es regalarles el curso, créanmelo, no estoy regalándole nada a nadie. Simplemente se está gratificando a las personas que han venido cumpliendo con presentarse todos los días, ¿verdad? Al curso, escuchar, pues, ¿verdad? Las pocas enseñanzas, porque no me las sé todas, jóvenes, ustedes pues, lo saben, ¿verdad? Pero tratar la manera de gratificarlos por el hecho de que ustedes pues, han estado constantes. Pero solamente de esa manera tomaría en cuenta asistencia si faltara 1 o 2 puntos. Ahora, si de los compañeros tenían 41 porque se les apoyó para llegar a 41, todavía aún así sacaran 10 puntos, por ejemplo, el día de mañana en el examen y pierden prácticamente 10 puntos, no se los estaré dando, jóvenes. Eso sí se los aclaro. Si fuera 1 o 2 puntos, con mucho gusto, pues ahí los apoyamos, ¿verdad? Entonces, ahí estaría la respuesta, Eddie, en relación a eso. Gracias, Lick. Vale. No sé si hay alguna otra duda. Licenciado. Sí, dígame, ¿quién me habla? Licenciado, buenas noches, soy yo. Licenciado, en primer lugar, muchas gracias por todo. Dios le bendiga por cada enseñanza que da a todos nosotros. Y en segundo lugar, licenciado, yo no llené mi asistencia el día de hoy, o sea, he estado aquí en la clase escuchándole, pero ahorita que intenté ingresar ya no está abierto, pero Bueno, pues ya yo lo pienso que ya no me sabemos por afecta, Stephanie, ¿verdad? Ya Stephanie sabe que Pamela sí está. Y yo la escuché varias veces, ¿verdad? Muchas gracias. No se preocupe, Pamela, por eso, ¿verdad? Ahorita pues ya no nos preocupamos por la asistencia, preocupémonos por estudiar para el día de mañana, pienso yo, ¿verdad? Muy bien. Sí, Eddie, dígame, Eddie. Eddie José, creo que es. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Dígame. Sí, yo igual tengo el mismo problema con la asistencia, pero ya con lo que le dijo a la compañera, pues ya me comunicaré con Stephanie. Sí, por favor, Eddie. Prácticamente pues están acá, ¿verdad? Estuvieron de repente atentos al curso o a la clase y por eso se les pasó de repente. Pero póngase en contacto con Stephanie. Por favor, Stephanie. Es Eddie José, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, Eddie José Bail, así es. Bail. Está bien, póngase. Gracias, Stephanie, le agradezco mucho. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna otra duda, ¿verdad? Antes de finalizar, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, pues considero que todo está. Buenas noches, dice, gracias por sus enseñanzas. Nada que agradecer, Nancy, estamos ahí, sí que ese es mi trabajo, ¿verdad? Pues tratar de trasladarles un poquito del conocimiento, ¿verdad? Porque ya pues en la práctica ustedes van a ser los que van a dedicarse a todo esto y ustedes son los que van a tener sus propios criterios, ¿verdad? Porque créanme que también tienen sus propios criterios y en su momento van a debatir con algún otro profesional, ¿verdad? Está bien. Gracias por todo, nada que agradecer, compañero, ¿verdad? Licenciado, muy buenas noches. Pues de mi parte, agradecerle, ¿verdad? Nuevamente, pues yo creo que es bastante ratificante, pues mencionar, ¿verdad? De mi parte, pues decirle, pues muchas gracias por sus enseñanzas, ¿verdad? Por el tiempo compartido y pues la experiencia que usted tiene, pues algún día quiero tenerla también, ¿verdad, Lick? Para ser un buen profesional. Y mejor pues, que la mía, mejor que la mía. Y pues hubiera sido más ratificante o más agradable pues tener esta conversación de persona a persona, ¿verdad? Tener esa enseñanza más fraternal, se podría decir en esos términos, ¿verdad, Lick? Pero pues lamentablemente las situaciones no son las que son, bueno, lamentablemente no son las situaciones que no tenemos, ¿verdad? Que algún día esperemos pues tener la normalidad de poder asistir a la gloriosa universidad, ¿verdad? Entonces,
pues de mi parte, muchas gracias, licenciado, le agradezco mucho. La mera verdad de que yo tenía pues desconocimiento de este curso, ¿verdad? Y las formas de poder hacer esos procedimientos arbitrales, ¿verdad? Yo le agradezco bastante de corazón, ¿verdad, licenciado? Y pues solo queda decir, pues a la próxima, ¿verdad, Lick? Y espero pues algún día estrechar su mano. Gracias Andrés. Sí, efectivamente, jóvenes, ahí sí que me hubiera gustado más que el curso hubiera sido presencial, ¿verdad? Para que en su momento todos pues pudiéramos ahí sí que estar viéndonos, ahí sí que valga la redundancia en presencia, ¿verdad? De persona a persona, pero no sabemos todavía si este semestre que viene va a ser todavía virtual, ¿verdad, jóvenes? Mientras tanto, pues aprovechen porque también déjenme decirles, jóvenes, de que no es lo mismo recibir un curso virtual que un presencial. Yo siempre he sido de la opinión que es mejor presencial porque ahí pues prácticamente podemos nosotros, o por lo menos el catedrático le pregunta a los compañeros, ¿verdad? De viva voz y tienen que responder sí o sí. En cambio acá uno les pregunta y a veces o solo solo se conectaron y grabaron la clase o en su momento no quieren contestarle, ¿verdad? Pero yo soy de la opinión más presencial. ¿Por qué, jóvenes? Porque presencialmente vamos a estar ante un juez, presencialmente vamos a estar el día que nos sometamos a los exámenes técnico profesional, los privados, ¿verdad? Vamos a estar de presencial ante los examinadores y entonces pienso que es mucho mejor, ¿verdad? De una vez ir quitándonos ese nerviosismo que en su momento tenemos, porque créanme, jóvenes, cuando ya están ante un juez, ante el Ministerio Público o presentando sus alegatos o su defensa, si fuera el caso, o en un juzgado laboral, todo esto es totalmente diferente. ¿Verdad? No van a estar en una computadora, salvo cuando estuvimos en la pandemia. Sí se llevan a cabo las audiencias así como estamos ahorita, pues, ¿verdad? Pero es mejor presencial, jóvenes, ¿verdad? Me hubiera gustado y pues conocerlos a ustedes, a cada uno, porque lo único que vine conociendo de muchos de acá fueron solamente las fotos que tienen en sus correos, ¿verdad? Porque realmente créanme que poquitos de ustedes se conectaban a la cámara, ¿verdad? Casi todos tuvieron siempre apagada su cámara. Pero bueno, es parte de, ¿verdad? Ustedes a mí sí me conocieron el día de mañana, pues si nos vemos de frente, jóvenes, prácticamente solo algunos que sí logré conocer, pues de repente, pero si no, y en algún momento me encuentran fuera, me encuentran en la calle, solo yo recibí clases con usted de métodos, ¿verdad? Y entonces ahí ya sabré que efectivamente pues sí aprendieron más de algo, ¿verdad? Y que sí me conocieron, ¿verdad? Entonces, bien, jóvenes, prácticamente gracias nuevamente a los que se quedaron todavía conectados, les agradezco mucho, ¿verdad? Haber pues tomado su tiempo para impartir, es cierto que es obligación de ustedes, por supuesto, por su curso para ganarlo, pero pues poner atención en relación a todo, ¿verdad? Lo poco tiempo que se les pudo dar y mil disculpas si el día de hoy la clase fue corrida, pero prácticamente tenía que terminar el curso, ¿verdad? Tal y como es. Pero yo creo que con una leidita ustedes el día de hoy, en la noche, ¿verdad? Ya despacio cada uno de las cosas que se les explicaron, creo que van a quedar un poquito más claras, ¿verdad? Y el día de mañana, créanme, el examen no se los voy a hacer complicado. No es mi intención hacer un examen complicado, ni fundamento legal, ni nada, ¿verdad? Por la preocupación que nos decía Donaldo, que si el examen cómo iba a ser. No, jóvenes, son preguntas directas en un momento determinado y pues va a estar sencillo. No se preocupen por eso, ¿verdad? Solo estudien, eso sí, ¿verdad? Gracias por todo, feliz noche. Vaya, Ronald. Gracias, buenas noches. Gracias, Lick, por todo. Feliz noche, se cuida mucho. Feliz noche a todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Ángel, claro, feliz noche a todos. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche, Stephanie.